Ellos tenían dinero y poder, nosotros solo coraje, y aún así, fuimos nosotros quienes ganamos. Mi exnovio fue pagado para aislarme de mi mejor amiga, y ahora sé por qué. Tenía un secreto sucio que expuse, pero volvió para atormentarme de una manera peor de lo que jamás imaginé. En la preparatoria, yo era esa chica con la que todos querían pasar el rato. No porque fuera mala ni mucho menos, al contrario, siempre trataba de ser amable con cualquiera que se cruzara en mi camino. Me esforzaba por incluir a los chicos tímidos en los trabajos en grupo, siempre guardaba asientos para quien lo pidiera, y mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de gente que quería hacer planes. Casi nunca tenía un fin de semana libre. Era agotador, pero amaba estar rodeada de personas. Lo raro era esa vocecita en mi interior que me decía que en realidad a nadie le importaba yo como persona, sino lo que representaba, mi estatus social. Y, al final, tuve razón. Porque después de lanzar nuestros birretes al aire en la graduación, prácticamente todos desaparecieron de mi vida, excepto Hannah. Ella era mi compañera incondicional, el tipo de amistad que solo se ve en las películas, esa amiga a la que puedes llegar llorando a las 3 de la mañana, y lo primero que hace es prepararte chocolate caliente y escucharte sin juzgar. Nunca tuvimos dramas, celos ni nada tóxico. Podíamos pasar días sin hablar y, cuando lo hacíamos, retomábamos como si nada hubiera pasado. Cuando mis padres me echaban de la casa por tonterías, como olvidar lavar unos platos, Hannah siempre me abría su puerta. Su familia prácticamente me adoptó en esas épocas duras, siempre tenían un plato extra en la mesa por si aparecía. Entonces conocí a Tomás en una fiesta a través de amigos en común. Al inicio parecía encantador, atento, detallista, hasta me elogiaba cosas que otros ni notaban, como mi gusto por bandas indie raras. Pero, desde el primer día, empezó a envenenarme contra Hannah. Al principio fueron comentarios sutiles, que ella parecía falsa, que seguramente estaba celosa de mí. Llegó a inventar que ella había coqueteado con él a cambio de cigarrillos, lo cual era absurdo porque ni siquiera fumaba y siempre había sido la novia más leal que conocí. Incluso le puso un apodo horrible, Hannah la Fácil. Y aunque yo lo defendía con uñas y dientes, sus palabras eran como agua cayendo sobre piedra. Poco a poco me desgastaron. El punto de quiebre llegó en Navidad, cuando Hannah se olvidó de darme un regalo, aunque sí les dio a otros amigos. Puede sonar tonto, pero en ese momento me dolió muchísimo. No era el presente en sí, sino el hecho de que se hubiera acordado de todos menos de mí. Tomás aprovechó la oportunidad. Me enviaba filtros ridículos, burlándose de que mi amiga no me valoraba, y largos mensajes manipuladores sobre lo que era una verdadera amistad. Y yo caí en la trampa. Después de semanas de presión, terminé cortando con Hannah. Literalmente fantasmeé a mi mejor amiga de 6 años por un regalo olvidado, porque un tipo al que apenas conocía me convenció de que ella era tóxica. Pronto me mudé con Tomás para escapar de la situación en casa con mis padres, y así él obtuvo control total sobre mi vida. Vivir con él fue como estar en una película de terror a cámara lenta. Todo empeoraba tan gradualmente que apenas notaba lo mal que estaba. Me convenció de renunciar a mi trabajo. Controlaba mi ubicación 24/7, revisaba mi teléfono mientras dormía, cuestionaba conversaciones con primos o compañeros de trabajo, y hasta decidía qué ropa podía usar. 8 meses después, completamente dependiente de él, Tomás me terminó de la nada. Me dijo que era demasiado trabajo, pero me permitió quedarme en su departamento hasta fin de mes, como si me estuviera haciendo un favor por no dejarme en la calle. En cuanto salió por la puerta, llamé a Hannah. Lloraba tanto que al principio no podía ni explicarme, pero ella entendió enseguida. Me dijo que metiera lo que pudiera en una maleta y que me mandaba un Uber. Y entonces soltó la bomba que me hizo olvidarme de Tomás en menos de 24 horas. Él estaba casado y tenía 2 hijos pequeños en un pueblo cercano. Cuando llegué a su departamento, me sentía destrozada por haberla abandonado. No podía ni mirarla a los ojos. Pero Hannah me abrazó fuerte, sin dudar un segundo, y ahí rompí en llanto. Entre lágrimas, ella me contó que llevaba meses investigando a Tomás. Me mostró pruebas, fotos, registros de direcciones, capturas de redes sociales. No solo tenía esposa e hijos, también 3 novias más en diferentes pueblos. Tomás no era un simple mujeriego,
Era un profesional del engaño. Mantenía varias relaciones falsas con precisión militar. Y lo peor estaba por venir. Una de las fotos lo mostraba entrando en una mansión de la familia Coronado, los millonarios dueños de la planta química de la ciudad. Ahí fue cuando entendí la verdad. Tomás trabajaba para los Coronado como su solucionador de problemas. Su verdadero trabajo era manipular a mujeres vulnerables para silenciarlas, alejarlas de quienes podían ayudarlas y cubrir los escándalos de la familia. Recordé algo que había visto meses atrás. Empleados de la planta vertiendo barriles con un líquido verde y brillante al río a las 2 de la mañana. Cuando lo comenté en una fiesta, todos se rieron, excepto Tomás, que en ese instante empezó a acercarse a mí. Hannah me mostró una lista de otras mujeres que él había aislado. Todas estaban vinculadas a secretos de los Coronado. Una de ellas era Susana, mi excompañera de trabajo, que había desaparecido el año pasado. La policía dijo que se había mudado, pero dejó a su gato y todas sus cosas atrás. Algo no cuadraba. Contactamos a la hermana de Susana, Alicia, quien nos entregó un USB con el diario de Susana. Ahí describía cómo Tomás la manipuló igual que a mí, hasta dejarla paranoica. En las últimas páginas hablaba de una mujer misteriosa llamada M, que ayudaba a escapar a víctimas como ella. Su última entrada decía: «Mañana me reuniré con M. Pronto seremos libres». Cuando intentábamos encontrar a M en el centro comunitario, nos dimos cuenta de que un SUV negro nos seguía. Hannah dio varias vueltas y lo confirmó. Nos estaban vigilando. Nos refugiamos en un centro comercial, pero al llegar al estacionamiento lo vi. Tomás estaba allí, apoyado en mi coche, esperándome. Mi sangre se heló. Nos escondimos y escapamos por otra salida, pero enseguida mi celular comenzó a llenarse de mensajes suyos. «Sé dónde estás. Necesitamos hablar». Ahí comprendí que todo había sido planeado. Tomás no era un exdespechado, sino un depredador entrenado, alguien que nunca me había dejado de vigilar. A primera hora de la mañana decidimos buscar a esa tal M, aunque nos preocupaba que Tomás estuviera vigilando el edificio. Acordamos disfrazarnos usando algunos artículos de la colección de vestuario teatral de Hannah, de sus años universitarios cuando estaba obsesionada con las obras comunitarias. Tenía toda una caja llena de pelucas, gafas falsas y accesorios que había usado interpretando varios papeles en una producción de Shakespeare. A las 8 de la mañana del día siguiente, llegamos al centro comunitario con esas ridículas pelucas y gafas de sol que probablemente nos hacían ver más sospechosas que si hubiéramos entrado normalmente. Yo llevaba un espantoso bob rubio que me hacía parecer una ama de casa de mediana edad fanática del fútbol infantil, y Hannah usaba una peluca roja que claramente estaba hecha para un show de drag. La recepcionista nos dijo que M no llegaría hasta el mediodía, así que decidimos esperar en un pequeño restaurante frente al centro, para no levantar sospechas. En cuanto entramos, reconocí a nuestra mesera, Diana, una chica con la que Tomás había salido brevemente justo antes que conmigo. Yo había visto fotos de ella en su teléfono, y él me lo había minimizado diciendo que era solo una ex con la que aún era amigo. Me asustaba que acercarme a ella pudiera ponerla en peligro, así que escribí rápidamente una nota pidiéndole que nos encontrara en el baño cuando pudiera. Minutos después, Diana apareció en el estrecho baño, y me reconoció de inmediato a pesar de mi pésimo disfraz. Se veía absolutamente aterrada cuando mencioné el nombre de Tomás, confirmando que él también la había aislado y controlado durante meses antes de pasar a su siguiente víctima. Sus manos temblaban mientras describía cómo Tomás había tomado el control de su vida poco a poco, hasta convencerla de abandonar la escuela de enfermería porque era demasiado estresante para ella. Diana reveló que Tomás la había amenazado con publicar fotos comprometedoras si hablaba de su relación, pero que al final había perdido interés en ella cuando me conoció a mí. Confesó que vivía con miedo constante de que él la encontrara de nuevo. Cuando le pregunté si sabía algo de M o de los Coronado, su rostro se descompuso. Estaba tan alterada que parecía a punto de desmayarse. Se aferró al lavabo para sostenerse, bajando la voz hasta un susurro, nos confesó que el heredero de los Coronado, Emilio, era en realidad medio hermano de Tomás, fruto de una aventura del patriarca de la familia. Eso explicaba por qué Tomás era tan leal a los Coronado y por qué confiaban en él para hacer su trabajo sucio. Era literalmente familia, aunque solo la parte ilegítima que mantenían oculta.
Diana aceptó acompañarnos a ver a M, pero su jefe se negó a dejarla salir a mitad de turno, amenazándola con despedirla en el acto si lo hacía. Le prometimos volver por ella después de hablar con M. Al mediodía, finalmente conocimos a M en el centro comunitario, una mujer de aspecto severo, pero con unos ojos sorprendentemente amables. Tenía una presencia que irradiaba calma y competencia, como alguien que ya había visto todo y no podía sorprenderse por nada. Al inicio, se negó a hablar de Tomás o de los Coronado, pero Hannah le mostró el diario de Susana como prueba de que no inventábamos nada. Entonces me confirmó que había ayudado a varias mujeres a escapar de Tomás a lo largo de los años, aunque explicó que los Coronado habían amenazado con cortar los fondos del centro si continuaba. Por eso, ahora solo ayudaba en secreto después del horario de atención, para mantener el lugar abierto para los demás. M nos ofreció alojamiento temporal en una casa segura a las afueras de la ciudad, pero exigió que entregáramos nuestros teléfonos y cualquier dispositivo rastreable. Parecía una escena sacada de una película de espías, pero la seriedad en sus ojos me dejó claro que no era una paranoia. Tenía que decidir si desaparecer por completo o enfrentarme a esa gente. Ir a la casa significaba seguridad, pero también sentir que los Coronado ganaban. Quedarme era peligroso, pero me daba una oportunidad de buscar justicia. Acepté la ayuda de M, aunque me preocupaban mis pertenencias aún en el apartamento de Tomás, ropa, álbumes de fotos y unas joyas de mi abuela. M organizó que 2 voluntarios recuperaran lo esencial mientras Tomás estuviera trabajando. De repente, M recibió una llamada urgente de Diana, pero apenas se entendía entre su llanto y gritos. El sonido desgarrador en la línea me heló la sangre. Corrimos de inmediato al restaurante, temiendo lo peor. Encontramos el lugar en completo caos. Diana no estaba por ninguna parte y su teléfono había quedado abandonado sobre el mostrador. Algunos clientes seguían comiendo como si nada, mientras el gerente hablaba frenéticamente por teléfono. La cámara de seguridad mostró a Tomás obligándola a subir a su coche en el callejón trasero. Sentí que el corazón se me detenía al ver esas imágenes, Diana luchando mientras él la empujaba dentro. M llamó enseguida a su red de voluntarios para rastrear el vehículo, pero cuando intentamos presentar un reporte de persona desaparecida, la policía se negó a actuar hasta pasadas 24 horas. El oficial literalmente bostezó mientras tomaba la declaración y dijo: «Los adultos se van con sus novios todo el tiempo». Comprendimos que debíamos hacer nuestra propia misión de rescate sin ayuda oficial. M nos llevó a la casa segura, una vieja granja renovada a unos 30 km de la ciudad, rodeada de campos abiertos que permitían ver cualquier aproximación. Yo estaba paralizada por la culpa, pero Hannah me recordó que el único culpable era Tomás. Aún así, no podía dejar de pensar que, si no hubiera contactado a Diana, ella seguiría sirviendo panqueques en paz en lugar de estar en manos de ese monstruo. En la casa, conocimos a otras 3 mujeres con historias similares. Descubrí horrorizada que Tomás llevaba más de 5 años usando las mismas tácticas, lo que significaba que los Coronado lo habían empleado para silenciar mujeres desde que apenas salía de la preparatoria. Colocamos todas las conexiones en un enorme tablero con fotos y cuerdas rojas, como en una película de detectives. Una de las residentes, Sofía, me reconoció de la secundaria. Aunque nunca fuimos amigas, me sorprendió aún más saber que estaba investigando a los Coronado para un grupo ambientalista. Nos mostró pruebas de que la familia llevaba años vertiendo químicos ilegales, causando un aumento de cáncer en la región. Entonces recordé, mis propios padres habían sido diagnosticados con cánceres raros a pocos meses de diferencia. Nunca lo había relacionado con el hecho de vivir río abajo de la planta. De repente, mi motivación cambió. Ya no era solo cuestión de sobrevivir, necesitaba justicia para toda la comunidad. Protegimos nuestras muestras de evidencia en bolsas impermeables. Logramos escapar con las pruebas críticas, pero mi exposición a los químicos me causó una erupción inmediata y dificultades para respirar. La piel me ardía en cada lugar donde el agua me había tocado, y cada respiración se sentía como inhalar fuego. Hannah me llevó de urgencia a una clínica en el condado vecino, donde no nos relacionarían inmediatamente con la situación de los Coronado. El médico reconoció de inmediato los síntomas de exposición química, pero parecía reacio a documentarlos oficialmente.
Miraba constantemente la pantalla de su computadora con expresión preocupada, escribía algo y luego lo borraba. Comprendimos que la influencia de los coronados se extendía mucho más allá de nuestro pueblo. Logré convencer a la doctora de registrar, todo explicándole la situación más amplia y apelando a su ética médica. Ella admitió haber visto casos similares antes, pero había sido desalentada de relacionarlos con la planta por los propios administradores del hospital. Como mis registros médicos podían ser citados por los abogados de los Coronado, M organizó que un especialista creara duplicados de respaldo como evidencia adicional. Enviamos las muestras a un laboratorio independiente en otro estado, pero los nuevos resultados tardarían días en procesarse. Mientras esperábamos, nos enfocamos en encontrar una manera de localizar y liberar a Diana de inmediato. Emilio llamó con la noticia de que Tomás planeaba trasladarla a otro lugar, pero no pudo darnos la hora exacta. Montamos vigilancia frente a la casa de huéspedes desde una distancia segura, turnándonos con binoculares. Tras 36 horas observando la propiedad, vimos a Tomás escoltar a una figura encapuchada hacia su auto. Los guardias de seguridad patrullaban el perímetro, así que solo pudimos seguirlo a distancia en lugar de intentar un rescate inmediato. Rastreamos el coche de Tomás hasta una pista de aterrizaje privada y, con horror, comprendimos que planeaban sacar a Diana del estado. Teníamos minutos, no horas, para impedir su desaparición. Debíamos encontrar una manera de detener un avión privado antes de que despegara, algo que no enseñan en la escuela. Hannah creó una distracción llamando con un falso reporte de fuga de combustible en la pista, pero eso solo retrasó el vuelo 30 minutos. Nuestra ventana de oportunidad era muy limitada. Emilio llegó con sus credenciales de seguridad familiar, pero Tomás lo reconoció de inmediato. Los dos medio hermanos se enfrentaron con una tensión palpable, como si fueran a abrazarse o a golpearse en cualquier momento. Emilio fingió estar allí por asuntos familiares, preguntando por el progreso de Tomás mientras lo distraía. Yo me colé en el avión disfrazada como personal de catering. Robé un uniforme de un camión estacionado cerca y subí las escaleras como si perteneciera al lugar. La verdadera azafata me descubrió casi de inmediato, y tuve que explicarle rápidamente nuestra misión de rescate, rogando que me ayudara en lugar de alertar a la seguridad. Tuve literalmente segundos para convencer a una desconocida de arriesgar su trabajo, o algo peor. La azafata confesó que ya sospechaba que algo estaba mal con Diana, quien claramente estaba siendo transportada contra su voluntad, pero temía perder su empleo si intervenía. Aún así, aceptó ayudarnos creando un reporte de falla mecánica para retrasar aún más el despegue. Encontré a Diana en la cabina privada al fondo del avión, pero estaba fuertemente sedada y apenas consciente. Sus ojos estaban desenfocados y apenas podía articular un par de palabras. Tuve que cargarla a medias hacia la salida, tratando de evitar ser vista por cualquiera dentro del avión. Casi llegábamos a la salida cuando Tomás regresó inesperadamente al avión para revisar a Diana. No tuve más opción que esconderme con ella en el diminuto baño, conteniendo la respiración mientras sus pasos se acercaban. Diana hacía pequeños gemidos que me aterraba que él escuchara. Vi su sombra bajo la puerta, y recé para que no intentara abrir. La azafata intervino justo a tiempo, distrayéndolo al decir que el piloto lo necesitaba con urgencia para unos documentos. Eso nos dio segundos preciosos para movernos hacia la salida de emergencia en el lado opuesto. Logramos abrirla, pero el ruido alertó a los guardias de afuera. Hannah condujo nuestro auto junto al avión para una fuga que parecía sacada de una película de acción. Diana estaba tan aturdida que tuvimos que cargarla entre ambas mientras los guardias gritaban detrás de nosotros. Escapamos de la pista, pero Tomás nos siguió en otro vehículo. Tomamos caminos secundarios mientras llamábamos a M para pedir ayuda de emergencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. M nos dirigió a una gasolinera abandonada, donde sus contactos nos esperaban con otro coche. Pero Tomás nos alcanzaba cada vez más. Cada vez que miraba por el retrovisor, sus faros estaban más cerca. Hannah ejecutó una maniobra peligrosa, forzándolo a desviarse hacia una zanja. Fingió esquivar una rama caída, pero Tomás no estaba preparado y se estrelló tratando de evitar golpearnos. Transferimos a Diana, todavía medio inconsciente, al vehículo de los contactos de M, pero vimos que Tomás había llamado a refuerzos de seguridad de los Coronado.
Decidimos dividirnos para confundirlos sobre qué coche seguir. Hannah y yo huimos hacia la casa segura, pero pronto nos dimos cuenta de que aún éramos seguidas por otro vehículo de seguridad. Tuvimos que abandonar nuestro auto en el estacionamiento de un centro comercial y escapar a pie por el bosque. La noche caía, hacía frío y yo solo llevaba una chaqueta ligera y zapatillas. Usamos técnicas de supervivencia que Hannah había aprendido en su fase de exploradora, construyó un refugio improvisado y se orientó con el musgo de los árboles. Tras horas de caminata, llegamos a una carretera, sin forma de contactar a M ni de saber cómo estaba Diana. Nos arriesgamos a pedir aventón. Pasó casi una hora antes de que un camionero se detuviera. Le inventamos una historia de campistas perdidas, rogando que no tuviera vínculos con los Coronado. El hombre hacía preguntas demasiado específicas que nos pusieron nerviosas, pero al final nos dejó en un motel donde M había dejado dinero y teléfonos desechables en una taquilla. El recepcionista nos reconoció por los noticieros, ya nos pintaban como sospechosas de espionaje corporativo. Los Coronado habían movido sus hilos rápidamente. Los sobornamos con parte del dinero de emergencia para que guardara silencio. Contactamos a M y supimos que Diana estaba a salvo en un centro médico, aunque aún no podía testificar debido a los sedantes en su organismo. Los resultados del laboratorio confirmaron niveles de químicos muy por encima de los límites legales. El técnico incluso preguntó si estábamos seguras del origen, porque la contaminación era tan extrema que parecía imposible. Necesitábamos probar que los Coronados sabían de la contaminación y la encubrieron. Luis, el periodista, empezó a entrevistar a exempleados, aunque muchos se negaron por los acuerdos de confidencialidad. Finalmente, un ingeniero retirado llamado Marcos aceptó hablar y nos dio memorandos internos que demostraban que la compañía ignoró advertencias de su propio equipo de seguridad. Sin embargo, eran de hace 5 años. Necesitábamos evidencia más reciente. Emilio intentó acceder a correos internos, pero descubrió que su acceso había sido restringido. Su madrastra, Catalina, al principio se negó a ayudar, pero cambió de opinión cuando supo que sus abortos espontáneos podían estar relacionados con la contaminación del agua en la hacienda. Ella descargó todo el servidor en discos cifrados, que mostraban registros fríos y detallados de cientos de víctimas. La policía local seguía protegiendo a los Coronado, pero finalmente los federales intervinieron con una orden. Tomás fue arrestado junto con ejecutivos de la familia por secuestro, agresión y crímenes ambientales. Meses después, recibieron condenas, Tomás a 15 años de prisión, la fortuna de la familia convertida en un fondo de compensación para víctimas, incluyendo a mis padres. Hannah y yo usamos parte de nuestra compensación para fundar una organización de apoyo a víctimas de manipulación y justicia ambiental. Diana se unió como coordinadora de alcance, M como asesora, y Emilio, bajo nueva identidad, decidió testificar contra su familia. Poco a poco, el pueblo comenzó a sanar. Algunas noches, sentada en el porche junto a Hannah viendo las luciérnagas, pienso en lo cerca que estuve de perderla. Pero recuerdo que sobrevivimos porque elegimos confiar una en la otra cuando más importaba. Y en el fondo, eso es lo único que vale la pena defender.